Héctor Inchaustegui Cabral, considerado como uno de los poetas sociales dominicanos más importantes del siglo XX, nació el 25 de julio de 1912 en Baní, provincia Peravia. Era hijo de Marina Elena Cabral Villini y del periodista Joaquín Santiago Inchaustegui Andújar. Inchaustegui Cabral vivió mucho tiempo en Baní, pero por asuntos de estudio y trabajo emigra a Santo Domingo y cursa sus estudios secundarios en la Escuela Normal de Varones, en la capital dominicana. Desde muy joven se inclina por la literatura y la poesía. Esto lo motiva a estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Santo Domingo. Casó muy joven con Candita Salvador, con la que procreó 3 hijos. En 1932, a los 20 años de edad, dedica sus primeros versos a su compañera de vida. La prosa de Inchaustegui es brillante, y brillante es en este caso un lugar común cuando estamos hablando de un prosista de altos niveles, de un gran dominio de la lengua y sobre todo de un conocedor. Algo realmente llamativo, por ejemplo, en sus textos sobre crítica literaria o comentarios literarios, es como él, partiendo de su conocimiento, se va a detalles muy precisos sobre los autores, como cuando, por ejemplo, te habla de la diferencia entre un poema bien leído y un poema bien escrito. A los 28 años publica su ópera prima, Poemas de una sola angustia, 1940, una obra realista de acentuada protesta social, donde aborda la desigualdad de los dominicanos, así como el trabajo duro que realiza la gente humilde. El prosista se interesa por el entorno social, principalmente urbano, y los paisajes áridos de la región sur de la República Dominicana. Es una poética que logra retratar esa República Dominicana de los años 30, 40, una República Dominicana empobrecida y envilecida por un poder de extrema autoridad, de extremo autoritarismo, como lo era la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Cuando Trujillo ocupa la presidencia en 1930, Héctor Inchaustegui Cabral opuso resistencia al régimen tiránico, pero más tarde se convierte, al igual que otros intelectuales de la época, en uno de sus colaboradores. Durante la dictadura llegó a desempeñar importantes puestos en la administración pública y en instituciones privadas. Aunque cercano a la tiranía, el escritor banilejo nunca dejó de denunciar los problemas que aquejaban a los dominicanos a través de su poesía, con un estilo libertario apegado más al contenido que a la forma. Héctor Inchaustegui Cabral es miembro de la generación Los Independientes del 40, que está integrada además por los laureados poetas Pedro Mir, Manuel del Cabral y Tomás Hernández Franco. También fue integrante del movimiento La Poesía Sorprendida, agrupación literaria que inicia con conversatorios entre los destacados poetas Domingo Moreno Jiménez, Mariano Lebrón Saviñón, Aída Cartagena Portalatín y otros entre 1942 y 1943. Esa poesía era una alternativa única de expresión para esos 4 poetas en ese momento. ¿Por qué una alternativa única? Porque los grupos poéticos que sonaban en ese momento eran grupos poéticos oficiales que estaban patrocinados por la dictadura y precisamente porque los independientes del 40 se desligan de esos grupos poéticos oficiales con una voz propia, retratando el canto de la gente, retratando el canto del pueblo. Es un hombre que coincide un poco con el periodo de las vanguardias y en sus primeros años como autor todavía la efervescencia de los primeros movimientos vanguardistas que rompen con la métrica, que rompen
con el sentimiento encajonado, con el punto de vista, digamos, no comprometido con un contexto. En la era trujillista, los autores que no simpatizaban con el dictador no tenían más remedio que hacerlo para no caer en desgracia. Aunque Héctor Inchaustegui Cabral escribió alabanzas a Trujillo en Poetas cantan al generalísimo, donde se incluyen nombres como Manuel del Cabral, Domingo Moreno Jiménez, Freddy Gatón Arce, Franklin Mieses Burgos y otros más, el intelectual escribía en clave o código metafórico contra Trujillo para evitar ser censurado y asumir en sus textos la apariencia de neutralidad política. Patria, y en la amplia bandeja del recuerdo, 2 o 3 casi ciudades, luego un paisaje movedizo visto desde un auto veloz. Y más tarde, Inchaustegui Cabral diversifica su obra, publica sobre tópicos metafísicos de la existencia de Dios y del amor. La sombra del tamarindo de 1942, Rumbo a la otra vigilia, 1942, En soledad de amor herido, 1943, De vida temporal, 1944, Soplo que se va y no vuelve, 1946, Muerte en el Edén, 1951, Las ínsulas extrañas, 1952, Rebelión vegetal y otros poemas menos amargos, 1956, Miedo en un puñado de polvo, Prometeo, Filoctetes Hipólito, de 1964. En poemas como Canto triste a la patria bien amada, Preocupación del vivir e Invitación a los de arriba, de 1969, Héctor Inchaustegui Cabral mantiene presente las técnicas procedentes de la poesía social y su afán por recoger el testimonio del legado vanguardista. En sus versos están presentes su lúcida contemplación del mundo que le rodea. Te lees a Héctor Inchaustegui Cabral, se siente en esa voz a la vez un lamento, pero a la vez un espíritu de lucha, ¿no? Pero un espíritu de lucha impotente, un espíritu de lucha que está, como dijimos ahorita, silenciado, que está coartado por un régimen que no entiende libertad de expresión ni siquiera en lo más libertario que puede existir en el ser humano, que es la poesía. La poesía de Inchaustegui, el contexto social y su visión del mundo va a ser problemático. Los contenidos te da la impresión clara de que es un hombre con una sensibilidad hacia la pobreza social muy alta, muy marcada, un ser humano que le da mucha prioridad al aspecto sensible de los de abajo. Sin embargo, se ve en la necesidad de estar en la otra posición, en la posición contraria. Empalizadas bajas y altos matorrales, las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria. Además de escritor, desempeñó numerosos cargos, tales como director del diario La Opinión, director de Radio Caribe, director de Radio Televisión Dominicana, director de Bellas Artes y Cultos, subsecretario de Relaciones Exteriores, presidente de la Corporación de Fomento Industrial, encargado de negocios de la Embajada Dominicana en La Habana, Cuba, embajador en México, Venezuela, El Salvador, Ecuador y Brasil. Con el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 y la posterior presidencia de Juan Bosch, Héctor Inchaustegui Cabral continuó su producción literaria y se embarcó en su labor de docente universitario. Fue secretario personal de Donald Ri Cabral cuando presidió el triunvirato en 1963 tras el derrocamiento del profesor Juan Bosch. En 1966 comienza a laborar en la recién inaugurada Universidad Católica Madre y Maestra.
En esta academia fue escritor residente y asesor del rector. Trabajó por 12 años, primero como profesor y luego como vicerrector de servicios a la comunidad, encargado del Departamento de Publicaciones y director de la revista MM, Estudios Dominicanos. Héctor Inchaustegui Cabral fue secretario de Estado sin cartera y secretario personal del presidente Antonio Guzmán Fernández. Todavía las ediciones de los libritos blancos, sobre todo de la Ocamaima de la época, pues se mantienen ahí todavía y se mantienen enriqueciendo la bibliografía dominicana, porque fue una gran cantidad de autores importantes, de temas importantes, de títulos importantes, que bajo la labor de Héctor Inchaustegui se publicaron. La voluminosa e importante producción poética de Inchaustegui Cabral lo hicieron merecedor de honores y distinciones, entre los que se encuentran Premio Nacional de Poesía Pedro Enríquez Ureña, 1952, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua y doctor honoris causa de la Universidad Católica Madre y Maestra. En 1979, la Sociedad de Escritores Dominicanos le otorgó el premio Caonabo de Oro por sus labores humanísticas. Ha sido condecorado con la más alta distinción del gobierno dominicano, la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, y el de México, con la Gran Cruz Placa de Plata del Águila Azteca de México. Cinco días después del paso del ciclón David por Santo Domingo, el 5 de septiembre de 1979, muere Héctor Inchaustegui Cabral a los 67 años de edad en el Centro Médico UCE. Su desaparición enlutó las letras dominicanas, tal como enlutó al país el ciclón David en ese momento. A 107 años del nacimiento de Héctor Inchaustegui Cabral, su emblemática prosa y trascendental producción poética de orientación social se mantendrá presente por mucho tiempo en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.